cómo dar frutos para Dios. Que Jesús se había encontrado con una planta igual que ella. Y Jesús comenzó a buscar frutos y no halló. Y producto de ello, el Señor mismo maldijo a la higuera. Es muy peligroso que todo árbol, que somos cada uno de nosotros, no tenga frutos. Porque una vida sin frutos, estamos propensos a que el Señor maldiga nuestras vidas. ¿Suena duro? Sí, suena duro. Pero hemos visto en la Biblia que antiguamente ya Dios había maldecido. Y hay muchas cosas que hace el hombre o la mujer que permite que tenga maldiciones de parte de Dios. Habíamos visto, número 1, el burlarse de su padre. Es una maldición cuando te burlas de él. Cuando haces alguna broma usando alguna característica, algún defecto, atrae una maldición a todo hijo o a toda hija. No es que necesariamente el sacerdote tiene que decir maldito sea por haberte burlado de tu papá. No, así no esté el sacerdote, el Dios del cielo ya trajo maldición sobre ese hijo, ¿no? Habíamos visto también aquel que maldice a su padre, aquel que le desea algo malo, su padre o madre, ojo aquí, su papá o su mamá. Yo he visto a muchos hijos maldecir a papá, mamá, sobre todo aquellos que sus padres lo han abandonado. Como no quisiera que a ese viejo le atropelle el carro. Lo está maldiciendo. Ese hijo ya es maldito por Dios. Como no quisiera que su otra mujer lo abandone, así como él abandonó a mi mamá. Y eso muchas veces tenemos que tener cuidado. Y habíamos visto que son maldiciones que caen sobre la persona, ¿no? Habíamos visto otra maldición, aquel que deshonra a su padre y a su madre. Deshonrar es no alabarlo, no exaltar, no decir sus virtudes. Pero pastor, mi papá tiene defectos. Hijo, todos tienen defectos y todos tienen virtudes. Lo que te corresponde a ti es decir sus virtudes. Defectos, indudablemente no. Solamente sus virtudes. Y tú no puedes deshonrar. Habíamos visto también que no solamente ello, todo un hogar es maldecido cuando los padres están peleados con los hijos. 5, también hay una maldición para aquella persona que pone su confianza en otra persona, ¿no? Que también es maldecido por Dios. No por un profeta, no por un sacerdote, es por Dios mismo. Porque la Biblia nos enseña que había también maldiciones por un profeta. Por ejemplo, aquel profeta que le insultaban: calvo, hey, calvo, sube, sube, calvo. El profeta lo maldijo, que vengan unos osos, se los comieron, lo trituraron, lo despedazaron. ¿Y qué sucedió? Murieron estas personas, ¿no? Pero el no dar frutos es una maldición que cae sobre las personas. Y es muy importante que nosotros debamos siempre de entender. Vamos al punto número 1. Dios nos escogió no solo para ser salvos, sino para dar frutos. Cuando una mamá, ojo aquí, va al mercado, ¿qué sucede? Va a comprar la mamá, por ejemplo, zanahoria, o va a comprar tal vez limones. Ella encuentra un montón de limones, pero ella comienza a escoger. Y uno, para escoger, uno mismo lo toma y lo comienza a ver. Este no. Toma otro, este tampoco. Toma otro, este está bueno. Tiene buen color, se nota que está un poco jugoso y uno lo escoge. Así también Dios nos escogió, dice la Biblia, de entre todos los hombres de esta tierra, de este mundo. Si tú estás sentado hoy en esta silla, yo quiero decirte, es porque Dios te escogió entre todas las mujeres. Dios te tomó y dijo: no, ella va a ser un buen árbol y va a dar buenos frutos. Yo lo tomo y lo voy a poner en mi casa, porque es ahí donde ella va a crecer, va a florecer y va a dar frutos al 100%, dice el Señor. De la misma manera también Dios hizo con los hombres.
De entre todos los hombres, yo quiero decirte, hermano, Dios te escogió. Pastor, pero ¿usted cree? Así dice la Biblia. Libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí. Mira aquí. No, espérate. El día que tú te entregaste al Señor, no quiere decir que tú me has escogido a mí, dice el Señor. No. Tú no me escogiste a mí. Tú no me elegiste a mí, dice el Señor. Sino, dice Dios, más bien dice, sino que yo os elegí a vosotros. Entre todas las personas, yo te elegí, dice el Señor. Y os he puesto. Mire, yo te he puesto, yo te elegí. Cuando Dios elige a una persona, Dios mismo lo pone en un lugar para que pueda llevar fruto. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. Mira aquí, yo te escogí, yo te puse y lleváis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, o Él os lo dé. Mire aquí, Él te escogió, Él te puso, pero con una condición: para que puedas llevar fruto. Entonces, esto me dice que la palabra del Señor, que Dios no solamente no nos escogió a nosotros para ser salvos de la maldición. No. Dios te escogió para que seas salvo, pero también para que lleváis mucho fruto. Es lo que a Dios le agrada, Él le interesa. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, si yo llevo fruto y mi fruto permanece, ¿qué dice la palabra ahí? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los va a dar. Y vuestro fruto permanezca. Ojo aquí, ya, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué va a pasar, Señor, si yo llevo fruto y mi fruto permanece? Te voy a decir, si tú me llevas fruto y tus frutos permanecen, el Señor dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los va a dar. No, este texto no es para todos los hijos. Este texto no es solamente porque seas hijo de Dios. Este texto de que todo lo que le pido al Padre, el Padre me lo va a dar, eso es solamente para aquel hijo que lleva fruto y que sus frutos permanecen. Ahora voy entendiendo, porque si usted dijera: pastor, pero no, yo creo que esta parte, pastor, todo lo que pidieres al Padre, eso es para todos. Entonces yo te dijera: esta higuera no tiene frutos, Jesús la maldice. Quiere decir que este hermano o esta hermana que representa esta higuera puede orar a Dios y Dios responderla estando bajo maldición. No hay lógica, no hay razón de cómo una higuera maldecida le pida a Dios y que Dios le responde. No. El Señor dice: todo hombre, toda mujer que es como esta planta, que tiene frutos, dice el Señor. No. Esta planta tiene fruto, y por lo tanto, todo lo que me pidiere aquel hombre o aquella mujer que tiene frutos, dice el Señor, le va a orar al Padre, le va a pedir al Señor, y todo lo que le pida al Padre a esta persona, a este hijo, a esta hija que tiene fruto, todo lo que le pida al Padre, el Padre le va a responder, dice el Señor. Es lo que dice la palabra, hijo. Punto número 2: el Señor Jesús nos libra de la condenación para pertenecer a Él y que llevemos fruto para Dios. Romanos capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Claro, mediante la muerte de Cristo en la cruz hemos sido libres de toda condenación de la ley. Por eso dice mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿A qué se refiere? Porque tú en el mundo pertenecías al diablo, porque eras esclavo del pecado, y todo lo que el diablo quería, vuestro padre, nosotros hacíamos.
pero ahora ya no. Gracias a esa muerte ya no perteneces al diablo, ahora perteneces a otro. ¿A quién es el otro que se refiere? Es a Jesús, sigue diciendo, del que resucitó de los muertos. Ya sabemos a quién se refiere. Pero esto lo hizo a fin de ¿qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? De que llevemos frutos para Dios. Cristo murió, nos libró de la condenación, nos perdonó nuestros pecados, pero el fin no solamente es eso, dice el Señor. No solamente la muerte de Cristo es para que te pueda librar de toda condenación, sino de que pueda llevar indudablemente frutos también para Dios. Número 3, para dar frutos, pastor, para Dios, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ahora sí, esto es vital, hijo. Presta atención. Ya hemos entendido, ahora sí. Esto es muy importante. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué acción yo tengo que hacer para dar frutos? Número 1, tenemos que crecer y florecer. Es muy importante el crecimiento de aquella planta y su florecimiento para que después pueda dar fruto para Dios. Y el Señor nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Salmos capítulo 92, verso 12 al 15. El justo florecerá como la palmera. Está diciendo, mire hermanito, la palmera es como aquel justo. ¿Quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados por Cristo. ¿Cuándo hemos sido justificados por Cristo? Cuando hemos perdido perdón de nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Gracias a esa justicia es que hemos sido justos, hemos sido justificados. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Mire usted cómo comienza a hablar acerca de esta planta. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El Señor comienza a comparar a cada hijo, a cada hija que ha sido justificado por la sangre del Cordero de Dios como una palmera. Vamos un poquito a aprender cómo es la palmera. Las palmeras son plantas sumamente interesantes, ya que poseen características muy peculiares, por lo cual son consideradas verdaderas joyas del reino vegetal. Mire usted, son consideradas verdaderas joyas del reino vegetal. De todos los vegetales, una de las que sobresalen es la palmera. Dice, esta tiene una extraordinaria duración y puede vivir de 100 a 200 años, aún en medio de circunstancias climáticas muy adversas. Las palmeras pueden vivir aún en circunstancias muy duras, vientos recios. Una de las peculiares más interesantes de la palmera es que son sumamente flexibles. Así como el águila pone su nido sobre la peña, eso significa de que la peña es Cristo y nuestra casa, nuestro hogar debe estar sobre Cristo. Acá está diciendo, las palmeras somos cada uno de nosotros, los justificados. Una de las cualidades que tiene la palmera, ¿cuál es? Que es flexible. ¿Qué es lo que quiere decir con el creyente? El creyente también debe aprender siempre a ser flexible, por lo que a pesar de sufrir el embate de fuertes vientos que las doblan, estas jamás se quiebran. Mire, jamás se quiebran, por más que viene el viento y las dobla. Sus raíces son tan profundas como su altura. Mire, sus raíces son tan profundas. Mira una característica de la palmera: muy profundas sus raíces, como su altura. ¿Cuán alta es la palmera? De la misma altura de la palmera, su raíz también está así, metida dentro del suelo. Cuando usted vea una palmera, su altura, y a usted, aleluya, mira lo alto que es esta palmera. Ese mismo tamaño, dice la Biblia, el Creador, que su raíz también ese mismo tamaño ha echado para dentro de la tierra. Miren lo que dice:
alcanzando hasta 20 metros de profundidad. Mire, 20 metros debajo de la tierra, donde se nutren de aguas frescas. Echan sus raíces muy profundas, bien adentro, para nutrirse de las aguas frescas. Otra particularidad de las palmeras es que pueden dar frutos abundantes. Mire, no solamente dan sombra, dan frutos, y abundantes frutos, hasta 5 veces al año. Nunca dejan de dar frutos, inclusive en su vejez. Se dice que cuando han alcanzado sus 80 años, sus frutos es todavía más dulce. A mayor años, los frutos se vuelven mejores. Mire usted. Y el salmista David es muy atinado al comparar a los justos plantados en la casa de Dios con las palmeras. Estar plantado tiene que ver con establecerse, echar raíces, permanecer, profundizar, abrazar la tierra y aferrarse a ella. Tiene sus hojas, tiene también ahí sus frutos, tiene el tronco, tiene la base del tronco, pero lo más interesante son sus raíces. Dice que las raíces es el mismo tamaño de la palmera. Y así debe de ser un hijo de Dios. Todo hijo de Dios debemos ser como las palmeras. Debemos echar raíces también de la misma manera. Ahora, vamos al texto bíblico. Dice: el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Acá hay un punto importante, que todo hijo tiene que ser plantado. No es que el hijo se planta solo. No, el hijo es plantado por Dios. Y algo que nosotros debemos entender, como dice la Biblia, usted no lo escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Y cuando Dios lo escogió a usted, ya sea en su casa, ya sea en una campaña, ya sea a través de la radio o escuchando un programa, y usted se convirtió al Señor, es que Dios lo estaba escogiendo, porque es aquí donde usted debe de dar frutos para nuestro Dios, dice el Señor. Plantados en la casa de Jehová. Y sobre todo, ¿en qué parte, pastor, de la casa de Jehová? En los atrios de nuestro Dios. ¿Y qué pasa cuando yo me acerco al atrio del Señor? Dice la Biblia: florecerán. Aquellas personas que le gustan sentarse al último, aquellas personas que no le gustan acercarse adelante para adorar al Señor, aquellas personas que no vienen para orar al Señor, no se están acercando a sus atrios. Yo quiero que entiendas, palmera del Señor, que la única manera que tú florezcas, la única manera que no te seques, la única manera de que el sol no pueda amarillentar las hojas y puedan permanecer verdes y poder florecer, es estar en los atrios de Jehová nuestro Dios, alabando, adorando. Mire lo que dice: estarán vigorosos y verdes. Mire lo que dice: estarán vigorosos y verdes. Pero, ¿y de qué manera, pastor? Yo me acerco al atrio, yo voy a adorar al Señor, voy a comenzar a cantar, voy a comenzar a alabar, voy a invocar su santo nombre. Presta atención, es lo que me está diciendo. Eso es lo que pasa en el atrio del Señor. Voy a ser fructífero, voy a dar muchos frutos. Y aquí el Señor revela uno de los frutos. ¿Y a qué fruto se refiere el Señor? No te vas a amarillentar, no te vas a secar, no. Vas a estar verde, lleno de sábila, lleno del fuego de Dios, es lo que está diciendo. Y dice: para anunciar, para predicar la palabra del Señor, para poder hablar de las virtudes. Acá está diciendo:
para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué está diciendo el Señor? Es importante que tú seas plantado en la casa del Señor, pero estés en el atrio para poder reverdecer, para poder florecer. Y cuando esas cosas suceden con todo creyente, con todo hija del Señor, dice la palabra, eso te va a ayudar para que tú prediques la palabra, para que tú comiences a restaurar vida, para que tú comiences a hablar a personas y puedan ser restauradas. ¿Y cómo van a ser restauradas? No, hijo mío, cuando tú comiences a mencionar las bondades, la misericordia de Dios, lo bueno que es Dios, que cuando mandó a su hijo para morir en la cruz del Calvario y salvar a las personas de toda maldición, dice el Señor. Es lo que está diciendo nuestro Padre Celestial. Entonces esto me enseña que uno de los frutos, ojo aquí, porque en la vida no solamente vivimos de puras manzanas, vivimos de manzanas, naranjas, mandarinas, sandía, mango. Hay muchísimas variedad de frutos. Así también hay en el mundo espiritual. Y uno de los frutos es cuando ganamos almas para el Señor. Un alma es un fruto que yo le presento a Dios. Es un fruto que le estoy dando a mi Señor. Y eso es lo que comienza a hablar aquí, con todos sus frutos. Todos los frutos que comienzan a dar esta palmera. Así debemos de ser cada uno de nosotros, hijo. Tenemos que aprender a dar frutos. Cada alma que tú ganas es un fruto que está brotando de ti. Y ese fruto, ¿qué cosa me lleva? 1, a no ser maldecido. 2, a que Dios escuche toda mi oración, porque así lo dijo Jesús. Punto número 2, plantado junto a corrientes de agua y echar sus raíces debajo de la tierra. Un árbol que está bien plantado es aquella que tiene sus raíces profundas y a través de ella recibe los minerales de la tierra y también el agua para que pueda tener sábila y pueda dar mucho fruto. ¿Dónde dice eso? Jeremías capítulo 17, verso 8. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque será, ¿cómo será? Como el árbol plantado. ¿Y dónde debe estar plantado? Junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Ojo aquí, usted tiene que echar raíces, hijo. Es lo que está diciendo. Echará raíces. ¿Qué más? Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, dice. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Vamos a ver esta imagen. Vemos ahí, mire, todos los árboles plantados. ¿Quién los plantó? Los plantó Dios. Y los planta junto a las aguas. Y estos árboles echan raíces. ¿Para qué? Para poder a través de la raíz absorber el agua y alimentar todo el árbol. Por ese es el motivo. Y es así como debemos estar cada uno de los hermanos, cada hermana. Ahora de repente, pastor, pero usted dijo que debe estar plantado en la casa de Jehová. Ahora me dice aquí que debe estar plantado junto a las aguas. Entonces, ¿nos plantamos en las aguas o nos plantamos en la casa del Señor? Indudablemente que si Dios ha dicho que nos plantemos en la casa del Señor, es porque en el Señor habita su presencia y desde su presencia sale este río que alimenta los árboles. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 22 verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Y esta agua salía. ¿De dónde salía esta agua? No les escucho. ¿De dónde salía esta agua? Del trono de Dios y del Cordero, hijo. Es muy importante entender que cuando Dios nos planta en la casa del Señor, es porque Dios sabe que en su casa está su presencia. Y si está su presencia, de la presencia de Dios sale aguas como ríos, dice, y que comienza a alimentar y comienza a nutrir a cada uno de los árboles, a cada una de las palmeras que somos nosotros. Y cuando venimos aquí, por ejemplo, escuchamos la palabra,
¿Qué estamos haciendo? Estamos recibiendo de su espíritu. Así como esta planta recibe el agua, así también es importante que usted aprenda a recibir esa agua que alimenta su ser a través de la palabra de Dios, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de sus oraciones. Cuando usted comienza a hacer todas esas cosas, usted está echando raíces y está absorbiendo todo ello. Y cuando usted absorbe todo ello, el Señor comienza a decir: tu hoja va a estar verde. Y si tienes hojas verdes, te lo por seguro que vas a dar mucho fruto. Pero cuando nos quedamos en casa, cuando no vamos a la iglesia, cuando no estamos bien plantados en la casa del Señor, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir de esa agua, no vamos a recibir de esos minerales, de esa sábila espiritual que necesitamos para dar fruto. Y esa es una de las razones por qué hay hermanos y hermanas que no damos fruto para Dios. ¿Por qué no damos fruto? Porque no recibe aquellas cosas que necesita para dar fruto. Un árbol que no recibe agua, que no recibe los minerales, imagínese, hijo, ¿cómo va a dar fruto? Por eso es Dios quien escoge y es Dios quien te pone en un lugar. Y Dios sabe: mira, yo te voy a escoger y te voy a poner en esta tierra, porque yo sé que en esta tierra que simboliza la iglesia vas a tener suficiente alimento. Mi presencia va a comenzar a moverse, se va a comenzar a llenar para que tú crezcas, florezcas y pueda dar fruto, dice el Señor. Pero es importante que estemos plantados, hijo, plantados en el lugar que Dios nos ha escogido para dar aquellos frutos indudablemente para el Señor. Cuando no echamos raíces suceden dos cosas. Uno, no recibimos la sábila espiritual que proviene de Dios. Dos, tampoco recibimos aquella palabra, aquellas bendiciones que Dios comienza a obrar en nuestras vidas para dar frutos indudablemente para Dios. Pero un árbol con raíces profundas, un árbol que siempre está en la casa del Señor, no hay viento ni tormenta que lo pueda arrancar. ¿Por qué? Porque sus raíces le dan firmeza. Y las raíces no solamente, querido hermano, de un árbol, no solamente están para absorber los minerales o el agua. Las raíces también están para mantenerlo firme. Si no echa raíces ese hermano, entonces no va a poder recibir las bendiciones de Dios y tarde o temprano se van a ir. ¿Y por qué se va un hermano o por qué un hermano retrocede al mundo? Porque no echó raíces, no comenzó a echar raíces para recibir la palabra del Señor. Habíamos visto cómo la palmera, sus raíces son profundas, dice. Y esto simboliza, hijo mío, a lo siguiente: echar raíces es cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Porque cuando más nos humillamos, cuando más comenzamos a cavar y nos humillamos más delante de Dios, indudablemente más vamos a ser exaltados. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, para que Él te exalte, para que Él te haga crecer, para que Él te lleve hacia grandes alturas. Pero para que te lleve a grandes alturas hay que echar raíces, hijo. Hay que aprender a humillarse delante del Señor. Y es importante. Y no verá cuando viene el calor, dice. Mire, aún aquella palmera que echa raíces, una vez que echó raíces y recibe la palabra de Dios, le adora a Dios, le alaba a Dios, mire lo que va a pasar, hijo. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Qué quiere decir eso? Aquel hermano que echa raíces, aquel hermano que se humilla, aquel hermano que está adorando a Dios, alabando, que recibe su palabra, así venga el calor, venga la angustia, venga la aflicción, venga la tribulación, nada de esas cosas lo va a poder derribar, lo va a poder desarraigar del lugar donde Dios lo ha plantado. ¿Por qué? Porque está lleno del poder y de la unción de Dios que emana en su casa. Y eso sucede, hijo. Y en el año de sequía no se fatigará. ¿Qué quiere decir?
que cuando hay momentos, cosas que comienzan a quitar nuestras fuerzas, no nos vamos a fatigar, no nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque estamos plantados firmemente en la casa donde Dios nos ha dado, hijo. Y es así. Es muy importante. Y nada te va a mover y vas a comenzar a dar frutos, hijo. Frutos. Eres una palmera, recuerda, hijo. Somos una palmera y tenemos que echar raíces. Y si echamos raíces, nada te va a mover, hijo. Vamos a ver este video. En este video usted va a ver cómo las palmeras, y usted van a ver tres cosas por qué las palmeras, los vientos, los huracanes no pueden desarraigarlos. Cuando viene el huracán, vienen las tormentas, rompen casas, tiran carros, destruyen. Pero al único que no le puede hacer nada es a las palmeras. ¿Y por qué? A pesar que ese viento ha levantado carros y lo ha botado, pero las palmeras siempre se mantienen. Y quiero que preste atención. ¿Cómo resisten las palmeras a los fuertes vientos del huracán Irma, por ejemplo? Miren todas las palmeras que están ahí. Mientras que parte casas, objetos y grandes árboles terminan por el suelo, dice, las palmeras continúan firmes ante las grandes tormentas. Esto se debe a que tienen tres características que le permiten sobrevivir a los huracanes, ciclones e incluso tsunamis. En primer lugar, sus raíces trepadoras funcionan como un ancla. Miren lo que dice. Y le permiten tener una base pesada que le mantiene en el lugar. Además, la palmera tiene un tronco rizado. ¿Y para qué tiene un tronco rizado? Que le posibilita doblarse entre 40 o 50 grados sin romperse. En cuanto a la última característica que las hace más resistentes, mire, son sus hojas flexibles que junto a su tronco se deja llevar por la dirección de los vientos. Y es por esto, a diferencia de un tronco del árbol robusto, que sí ejerce una fuerza de oposición y como resultado se termina rompiendo los árboles, pero la palmera no. Punto 3, toda persona que es plantada en buena tierra. ¿Cómo dar fruto para Dios? Se está moviendo. ¿Cómo dar fruto para Dios? Tienes que ser plantada en buena tierra. Tienes que oír y entender la palabra de Dios y vas a dar frutos. Si no hay esas cosas, no vas a dar frutos. Mateo capítulo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Quién es el que da fruto? Uno, el que es sembrado en buena tierra. Dios siempre te va a sembrar, querido hermano, te va a poner en una casa donde puedas tú. Buena tierra, ¿qué significa? Es aquella iglesia donde uno puede recibir palabra de Dios, puedes recibir una buena doctrina, una buena alabanza, una buena adoración, puedes comenzar a recibir todas aquellas cosas espirituales que tú necesitas para dar. Por eso Dios es quien te siembra. Este es el que oye y entiende la palabra. Es muy importante recibir la palabra del Señor. Es muy importante que usted estudie la palabra del Señor. Si usted no estudia la palabra, téngalo por seguro, no vas a dar fruto, dice Dios. Solamente da fruto aquel que oye la palabra, ojo, y entiende la palabra. Yo oigo, y ahora ¿qué estamos haciendo? Al estudiar, al yo comenzar a desmenuzar cada texto bíblico, estamos entendiendo cada palabra de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. El que oye y entiende la palabra, como resultado, dice el Señor, va a dar frutos, dice el Señor, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es muy importante, querido hermano, siempre poder escuchar la palabra del Señor. Uno debe de buscar palabra de Dios en su presencia, cuando clamas, cuando oras y cuando vives, porque cada uno de ustedes son como palmeras y que tienen que recibir del trono de Dios aquella enseñanza. Tienen que recibir del trono de Dios aquella agua que Dios comienza a derramar sobre cada uno de ustedes.
Pero esas cosas Dios las da, hijo mío, para dar frutos, hijo. Cada fruto es una alma que nosotros ganamos al Señor. Por eso la palabra del Señor dice: y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. ¿Por qué tiene que permanecer un fruto? ¿Cómo podemos explicar que un fruto permanezca? No hay manera de explicar que cuando lo comenzamos a comparar con un alma ganada. Yo gano una alma para el Señor, es un fruto que yo estoy dando para Dios. Pero dice que este fruto debe de permanecer. Debo de encargarme que el fruto del Señor permanezca, y de esa manera pueda dar otro fruto más, y así sucesivamente, hijo. No puede ser posible que Dios derrame, hijo mío, su presencia o su espíritu sobre nosotros, nos enseñe su palabra, hijo, para podernos gozar, haya una buena alabanza, una buena adoración, y no damos frutos para Dios. ¿Sabe por qué Dios se enojó con la higuera estéril? Porque Dios le daba el aire, Dios le daba el sol, Dios le daba el oxígeno. Dios comenzaba a alimentarla y no encontró frutos. Y el Señor se indignó. Y es lo mismo que pasa, querido hermano, con nuestras vidas. Dios nos revela su palabra para poder revelársela a ustedes, y comienza de una u otra manera para podernos llenar de su espíritu. Todo lo que Dios hace, hijo, para no dar frutos, hay razones por qué Dios tiene que enojarse. Lo mismo pasó Jesús con la higuera. Lo mismo también no es posible que eso pase con nosotros, hijo. Así como en la planta, cuando comienzan a dar fruto, de repente viene un ave y el fruto se lo lleva. La planta pasa muchas cosas, lucha para dar frutos para su Señor. Así también nosotros muchas veces vamos a luchar, hijo. Pero algo que debemos de entender, que la muerte en la cruz no solamente para librarnos de la condenación. No solamente hemos tenido la dicha de que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos haya elegido a nosotros ante todo el mundo, lo haya elegido a cada uno de ustedes, no solamente para ser salvos, sino para dar fruto para Dios. Sé que cuesta, sé que va a depender mucha oración, sé que va a depender de mucha persistencia, y a veces en el camino las cosas se ponen más difíciles. Pero es cuando tenemos que recurrir a la ayuda del Señor, hijo. Es importante que tú eches raíces. Es importante que tú recibas las cosas que Dios da en esta casa, hijo. No soy yo quien te eligió, es Dios quien te eligió. No soy yo quien te plantó en esta casa, es Jehová quien te plantó, hijo. No es el hombre, es Jehová nuestro Dios. Y si Él te plantó, es porque Él sabe los planes que tiene para cada una de nuestras vidas.